Hechos capítulo 3, versículo 16 dice de esta manera: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Predicamos muy seguido sobre el cojo de nacimiento, predicamos muy seguido sobre los milagros, predicamos muy seguido de los acontecimientos que ocurrieron en el libro de los Hechos. Pareciera que al leer el versículo estamos repitiendo una prédica, pero no es así. Es sencillamente el sentir del corazón del predicador de lo que Dios quiere decirle al pueblo. Un cojo de nacimiento, podría decir yo que fue la antesala de la fe de algunos. Que un cojo de nacimiento fue la antesala de la fe de algunos. Pero también un cojo fue la puerta que se abrió para el arrepentimiento de muchos que vieron el milagro. Note usted que lo que yo estoy parafraseando es personal, es mío. Yo veo que en ese cojo había una fórmula para que muchos despertaran o levantaran su fe. Y dije muchos, pero algunos. Pero también es la puerta que está abierta y que se abre para que haya arrepentimiento de muchos para perdón de sus pecados. Porque la palabra arrepentimiento es el tema delicado de los hombres, porque el orgullo impide arrepentirse, el orgullo impide que haya un proceso regenerativo en el ser humano. Por eso quiero hablar sobre este tema: la dureza del corazón puede impedir tu milagro. La dureza del corazón puede impedir el milagro porque lo impedía en aquellos tiempos, en el libro de los Hechos, que está muy, pero muy lleno de milagros y las grandes maravillas de Dios ahí. Pero yo quiero decirte algo importante como primer punto a desarrollar. Dios puede cambiar tu interés. Dios puede cambiar el interés de una persona. Cuando leo en este mismo capítulo 3 de los Hechos, el versículo 3 dice así. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ese era el interés de él. El interés de él estaba puesto en lo que le iban a dar. No era ni una esperanza, era lo que le iban a dar. Porque ese cojo lo que recogía era para vivir. Era prácticamente su salario, y a veces recogen más, ¿verdad? Pero era parte de su vivencia. ¿A quiénes mantenía? No sé, pero mantenía su vida con eso que le daban. Entonces su esperanza, si es que podemos usarla entre comillas, estaba allí, aprovechando su imposibilidad. Cuando está aprovechando su imposibilidad, aquella persona, lo que está ocurriendo es que el que pasa lo mira. Cuando usted ve a una persona que le tiende la mano en el mercado, en la calle, donde usted camine o vaya, y le tiende la mano, o tal vez no le tienda la mano, pero lo que usted ve es la imposibilidad, y por la imposibilidad se mueve la compasión. Hasta el más duro es movido a compasión para dar algo. Entonces él usaba su imposibilidad desde pequeño, ya era un oficio prácticamente, para recibir una moneda. Esa imposibilidad movía a la gente a la compasión. Y aquí vale en la iglesia, hermanos, ¿qué es lo que nos mueve a compasión a nosotros? Yo me pregunto, si viniera un terremoto enorme en donde hubiese gran necesidad, ¿qué hace la iglesia? Yo le he planteado en mi plan de trabajo al pastor que un liderazgo que existe en la iglesia tiene que, al momento de la emergencia y ve que ocurre algo, primero verlos de su casa, y en este caso la iglesia,
Pero no estamos preparados. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido sencillamente. Pero cuando veamos la imposibilidad, como mi hermana, que el 5 de marzo atropellaron a su madre, una angustia tremenda y todavía la tiene. ¿Dónde estaba la iglesia? Lo supimos, la fuimos a ver, hemos visto si tenía víveres. Bueno, no venía en el tema, pero lo saqué a luz. Eso quiere decir que nosotros dependemos también de lo que veamos en la imposibilidad de la gente. Ese hombre que atendió a mi hermana y le dio eso, pasó por la duda de ella, y es lógico, pero recibió algo del Señor que fue su palabra. Y ella dice que le dijo, no estás sola. Y no solo le demostró que no estaba sola, sino que le dio para comer, le dio dinero para movilizarse. Ese es Dios, que te mueve a compasión. Pero qué importante es que ocurra eso. Ese muchacho de nacimiento está marcado. Y ojo con lo que voy a decir, que está marcado, porque muchos están marcados. Y ocupan su imposibilidad para proveerse o prever cosas. Y eso, hermano, no debe de existir, porque lo que tiene que existir es que la persona imposibilitada tiene que cambiar ese modus vivendi a una esperanza gloriosa, a una esperanza en un Dios que lo puede. Entonces el cojo extendía su mano y pedía, porque sabía que le daban por misericordia, por compasión, pero nunca pensó en cambiar su estado físico. Jamás tuvo esperanza de eso. Aquí no lo dice. De hecho, el muchacho era su oficio. Y ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios te puede cambiar el interés? Cuando Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu modo de vivir. Tú tienes un problema económico y ves que no sale de él. Pídele a Dios, y él pedía. Al pueblo le pedía, pero tú no vas a pedirle al pueblo, le vas a pedir al que todo lo puede. Si tú tienes un problema serio de enfermedad, un problema económico, un problema de deuda, qué sé yo, qué cantidad de problemas, hay un Dios que es para ti, el que es justo y verdadero. Entonces, hermano, nosotros no tenemos que recordar esto para nosotros mismos. El cojo era traído allí, pero nosotros estamos bien. Algunos estamos cojos, pero no importa. Debemos de insistir en llevar nuestra fe con nosotros. ¿Sabe? Cuando llevamos nuestra fe tenemos que recordar por lo menos 3 cosas importantes. Nosotros nos gozamos, pero también sufrimos. Y el que no sufre, pues, dichoso, bienaventurado. Pero siempre sufrimos por alguna cosa. Ahora, ¿qué importancia tiene tener una respuesta de Dios? Porque aquí está la clave, tener la respuesta de Dios. Cuando tú llevas la fe contigo, llevas una cosa grande. Ya no le estás pidiendo a otra persona, sino que estás pidiéndole a Dios. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Va a usar personas. ¿Por qué las va a usar? Porque la palabra lo declara. Dice, el rey David dijo, yo fui joven, ahora estoy viejo, y yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Ahí está la iglesia, ahí estás tú en ese lugar. Pero tienes que creerle a Dios. Creerle primero a los hombres es un error tremendo, hermano. Si mira, yo te diera testimonio de cuánto yo he recibido del Señor a través de personas. Y las conozco, yo las pongo no las pongo en alto, pero Señor, bendícelo. De repente me quieren dar un platito de comida y hasta me hablan por teléfono si lo puedo ir a traer. Y yo le digo, solo por uno voy a ir. ¿Saben por qué lo dije? Porque están dormidos, hermano. Tú tienes un Dios de poder que te va a sustentar de día y de noche, aunque te canses como Elías, aunque estés caído, Dios te va a levantar. ¿Por qué? Dios prepara un encuentro especial contigo. Dios va a preparar un encuentro especial contigo. ¿Usted cree que ese cojo de nacimiento tenía esperanza? No, su esperanza era la moneda. No tenía, él cambiar físicamente ya dijo, eso la ciencia ya no existe, eso no lo puede hacer nadie, así me quedo, así voy a morir. Pero yo te digo algo importante, hermano, Dios prepara un encuentro contigo. Y ese encuentro contigo lo tuvo Moisés. Por decirle unos personajes, hay muchos más. Pero me llama la atención Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés
se acercó a la zarza y Moisés ya estaba, decía, ya maté a un egipcio, ya no puedo volver a Egipto, ya dejé las ollas, ya dejé la cebolla, la carne asada, aquí estoy con Madián, mi suegro, yo estoy bien con mi mujer Séfora, y aquí estoy tranquilo pastoreando ovejas, pero una zarza lo llamó. Bueno, cuando tú tienes una dificultad va a haber una zarza ardiendo y tienes que acercarte, ese es el altar de Dios. Y Moisés llegó al altar de Dios creyendo que era un fuego común y corriente y que recibió de ahí una unción perfecta que lo mantuvo encendido hasta el día de su muerte. Mira qué interesante el altar de Dios. Cuando este mismo Moisés hizo el arca, dice que la Shekinah de Dios llenaba el templo, llenaba el lugar del arca, llenaba el lugar santísimo, llenaba el lugar santo, llenaba el lugar de los sacrificios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es importante. Aquí en la iglesia, hermanos, la presencia de Dios la vamos a buscar todos. No estén pensando que el predicador que se va a parar aquí va a traer la unción. No piensen que este que está hablando aquí va a traer la presencia de Dios. La presencia de Dios la van a traer todos ustedes, porque ustedes son la iglesia y es la que va a avivar el Señor. No es al pastor, es ustedes los que van a tener el fuego de Dios, hermano. Porque esa es la clave. El altar de Dios es respetado. Dios tiene un encuentro preparado para ti con Él. En tu problema, en tu dificultad, Dios tiene ese encuentro preparado. Ese cojo ni sabía que Dios lo iba a llevar al encuentro con Él. Quiero que leas conmigo el mismo capítulo 3 de los Hechos, el versículo 6. Dice de esta manera: Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esta resolución se llama fe. Esta resolución se llama poder. Esta resolución se llama saber hacerlo. ¿Por qué? Porque estos hombres usaron el nombre de Jesús. Y cuando usaron el nombre del Señor, el Señor mostró su poder públicamente. Mira qué poder el de Pedro cuando le dijo, no me estés pidiendo dinero, no tengo, no me des pidiendo oro, ni me estés pidiendo plata. Yo no tengo eso, yo lo que tengo es el poder de Dios. Y en el nombre de Jesús, levántate de allí. Eso se llama una resolución de inmediato. ¿Por qué? Porque Dios mostró su poder de inmediato y públicamente. Mi pregunta es, ¿qué beneficio tuvo el cojo? Bueno, usted dirá, sí, claro. No, pues yo también estoy de acuerdo, pero tuvo más beneficio el milagro para los que lo vieron. Porque lo que mi hermana vino a testificar aquí, todos ustedes lo oyeron. Y todos ustedes califican para el día malo cuando Dios los tenga que llevar a un encuentro. Todos calificamos para ese momento, hermano. No creamos que porque ahora estamos comiendo frito, mañana no. Oiga, tiene que ocurrir. Pero ¿cómo está el beneficio? ¿A quién favoreció el milagro? Mira, está bien que tú me digas, mire, ese cojo caminó, qué maravilla, sí. Pero ¿y los demás? No me pierda de vista este puntito. ¿Por qué? Porque los más beneficiados son los que oyen y miran el milagro. Los más beneficiados son los que a través de eso creen. Los más beneficiados son los que esperan y guardan en esperanza su pensamiento, porque les puede ocurrir en un determinado momento de su vida y dicen, sí, yo también soy hijo de Dios. Yo también estoy entre los justos que califican para no estar desamparados. Yo soy un hijo de Dios. Y usted va calificando y calificando cuando se da cuenta que tiene un encuentro con Dios. Aquí viene a darme un testimonio X. Yo cuando lo escucho digo, qué lindo, Dios es bueno. Pero me interesa más que lo oiga un pueblo que todavía tiene corazón duro. Pero me interesa que todavía lo oiga un pueblo que aún no ha crecido su fe. Nos interesa que lo oiga un pueblo para que nos visite. Hay personas en este país que se van a otros países porque dicen que en esa iglesia ocurren milagros. Está bien que lo hagan, pero déjeme decirle, cuando el pueblo se levante en avivamiento, porque el Señor lo pone en avivamiento a través del Espíritu Santo, aquí va a arder fuego, aquí van a haber milagros, aquí los ciegos van a ver, aquí los cojos van a andar, pero de nosotros depende, del pueblo depende que Coapopa se convierta en un avivamiento, porque Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Dios quiere tener ese encuentro que nos lleve
a ver y no cuantificar ni calificar el milagro, sino los que oyen y creen. Porque a la profecía Isaías le dijo: yo a este pueblo le voy a engrosar su corazón, le voy a cerrar los oídos, ellos van a oírte pero no te van a creer. Y fue por eso Isaías dijo: ¿para qué díjeme aquí, Señor? Y gritó: ay de mí, ¿hasta cuándo voy a predicar? Hasta que se conviertan. Esa es la iglesia, hermano. Déjame decirte, Dios exige tu testimonio. Versículo 8 dice así: y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, y saltando y alabando a Dios. Déjame decirte, esa fue la alegría del cojo. Es la alegría del cojo. Si alegrarían sus familiares, no lo sé, porque si los mantenía de eso, no lo sé, no voy a entrar en ese detalle. Pero el cojo estaba contento, porque nunca creyó que podía estirar sus pies, nunca creyó que podía caminar, nunca lo creyó, siempre creyó que iba a estar pidiendo una limosna. Hermano, iglesia no se puede acomodar a eso. Dios quiere algo mejor para la iglesia, Dios quiere algo mejor, sacarte de esa imposibilidad. Por eso es que la iglesia tiene que manifestar su necesidad. Si tu falta de empleo, la economía, tus problemas de enfermedades, todo te deprimen, pero hay un Dios de poder que te va a levantar y te va a sacar de ahí. La iglesia tiene que permanecer unida en fe, sobre todo. Y yo reclamo, y lo digo de broma a veces: cambien el predicador del miércoles, pero esto no puede estar vacío. Esto no debe estar vacío. Y el Señor me reclama a mí. Y yo le tengo que responder. Porque la iglesia debe de estar congregada. La iglesia tiene que estar congregada orando los unos por los otros. Tiene que estar congregada pensando en un avivamiento. Tiene que estar congregada no pensando en que vamos afligidos por el terreno. Esa es otra aflicción, hermano. Tenemos que estar afligidos porque tenemos que recibir palabra, hambre y sed. Yo un día de estos que fui a Coatepeque a supervisar, me encontré 2 pastores allá y los encontré flaquitos y los encontré raros. Y le digo: ¿y qué ondas con ustedes? Aquí con hambre. ¿Por qué? ¿Vamos a almorzar? No, estamos en ayuno. Oiga, lo que tenemos es hambre y sed de la palabra de Dios. Esa tiene que ser la iglesia que se levanta con poder, con hambre y sed de Dios, amado hermano. Lo que viene en el camino, Dios te lo va a arreglar. Mire, a este pobre cojo la ley le impedía entrar al templo. Y eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo vamos a obviar más acá. Lo anoté por si acaso, pero cuando hay un impedimento, y la ley decía que no podían entrar al templo pues impedidos, ¿sabe lo que hizo Dios? Cumplir una profecía más. Porque la palabra dice que Él vino justamente para levantar a los quebrantados. Vino para levantar y dar libertad a los cautivos. Ese hombre estaba cautivo por la enfermedad. Definitivamente, hermanos, hay personas que están cautivas por la pobreza, cautivas por la rebeldía de los hijos, cautivos por el matrimonio, cautivos. ¿Por qué no estarán cautivos? Pero hay un Dios de poder que dice que vino a dar libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón, buenas nuevas de la palabra de Dios. Hermano, ese hombre estaba atado por el diablo, ese hombre estaba amarrado por el diablo. Pero ¿qué es lo que pasó? En el momento que lo desata el Señor desde su ligadura de cojera, lo que ocurre es que se pone en pie y comienza a saltar y a saltar. Hermano, esa era una prueba, una evidencia para los que miraban de que aquel cojo estaba enderezado a sus pies y ahora gritaba y saltaba. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba ahí, y dice que caminó y saltó, y no solo eso, sino que alabó al Dios de los cielos, amado hermano. Esa es la primera actitud que aparece en el ser humano: alabar a Dios por el favor que te hace. Mira, y ese hombre, los pies ya no se fueron para el mercado, los pies ya no se fueron para otro lado, se encaminaron al templo de Dios. ¿Por qué? Está liberado, ahora puede entrar, y adentro del templo corría y daba la gloria a Dios. ¿Sabe? El milagro de él era personal, pero la alegría era general. Algunos no se alegraron. Mira qué interesante. El milagro ya está hecho, pero saliendo de ahí, en el 3:11 le voy a leer. La gente reconoció el milagro.
Y dice el 3:11, y teniendo asido, agarrado a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, maravillado, ¿verdad? Concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. ¿Qué provocó ese milagro? Ya dije que la alegría del que caminó. Ya dije que entró al templo libre. Ya dije que alabó a Dios. ¿Pero qué hizo el milagro? En una campaña política te la pintan así en televisión, grandes masas de gente y el líder es uno. Y ese milagro, el líder es uno y se llama Jesús. Y ha reunido gente por el milagro. Atónitos como estén, ha reunido gente para el milagro. El día que en la iglesia cristiana Josué Popa, aquí el Señor nos visite y haga un milagro de esos que no se pueden creer en los ojos de los extraños, yo sí lo creo. Va a estar lleno aquí. Va a estar lleno buscando un milagro. Porque lo que la gente busca es un milagro. Pero si Dios se glorifica en un milagro por alguien, es para que todos ustedes crean y todo el pueblo crea y las cámaras de televisión lleven el milagro hasta allá, al pueblo de Apopa. Es para eso. Por eso el ex cojo ahora está agarrado de Pedro y Pedro se aprovecha para hablar de aquel que lo puede todo, para hablar del Cristo crucificado pero resucitado, para hablar del poder de Dios en un hombre terrenal como lo fue Jesús. Ahí está Pedro y les empieza a decir, ustedes creen que nos miran a nosotros porque creen que nosotros hemos hecho un milagro. Nosotros los pastores no hacemos un milagro, no hacemos ningún milagro. Todo lo hace Dios porque el que lo pide en el nombre del Señor, Dios se glorifica en el Hijo. Eso le está diciendo. Y ustedes a este hombre que mataron y crucificaron, Dios lo ha levantado en gloria y se ha glorificado en el milagro para este cojo, para que todos ustedes crean. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Les dijo cosas pero que los dejó chiquitos y enterrados, pero les termina diciendo, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó un milagro, hermano? ¿Se da cuenta hasta dónde me puede llevar un milagro? ¿Por qué? Porque mucha gente conoce a un Dios tradicional. Oiga, hermano, vienen los días del Dios tradicional. Dentro de 15 días estamos alabando al Dios tradicional. ¿Y cuál es el Dios tradicional? El Dios religioso. Todos aquellos que están en el pórtico de Salomón dicen, hijos de Abraham somos. Nuestro Dios es Jehová. ¿Quién es ese profeta? Pedro está defendiendo la causa como yo ahora. ¿Por qué? Si tú tienes un Dios tradicional en tu mente, bórralo. Te voy a dar unos ejemplos así rápido. Cuando Dios se identificó con el pueblo, capítulo 17 del Génesis, te voy a leer un par de versículos. Capítulo 17 del Génesis, lo tengo anotado por aquí, porque quiero que lo vean para que no haya confusión. Mira, en el versículo 1 y 2 dice así, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo ahí cosas que usted las va a conocer. El versículo 7 dice de esta manera, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué es lo que está pasando? Que los que están viendo el milagro no creen que Jesús lo hizo. Que los que están viendo el milagro esperan que diga Jehová el Dios Todopoderoso, Jehová el Dios de Abraham, Jehová el Dios de Isaac, Jehová el Dios de Jacob. Hermano, está bien el Dios tradicional. No se han salido de la tangente, pero no quieren aceptar al Señor Jesús.
Hay iglesias que no están queriendo aceptar al Señor Jesucristo. Hay iglesias que están ignorando y dicen, si ese fue un profeta, estoy de acuerdo. Ese hombre vino sobre la tierra y fue mundano. Ese hombre bebía con pecadores. Ese hombre estuvo con prostitutas. Y lo degradan, y lo degradan, y lo degradan, hermano. Es porque no han conocido al Rey de la Gloria, ¿sabe? Y entonces aquí está el milagro para que lo conozcan. Y ellos están hablando de un Dios lejano, pero lejano de su corazón, aunque están hablando del Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, Jacob, Isaac. Pero mira, algo interesante que yo te quiero traer aquí. Por eso dije que el miércoles para mí es domingo, hermano. Así que aguántenme. Dios se identificó en la necesidad y lo vimos ahí. ¿Por qué? Porque los que claman a Dios van a recibir su ayuda. Y aquí es donde la iglesia, por eso el Señor dijo que nos mandaba que oráramos los unos por los otros. Pero la iglesia, hermanos, tiene que tener el testimonio que agrada a Dios. Y esto yo quiero que lo veas bien, perfectamente bien. ¿Por qué? Cuando Moisés es llamado, se le identifica el Señor. Te lo voy a leer solo para que tengas memoria de. Cuando se identifica con Abraham, le dice, yo soy el Dios poderoso, yo soy el que soy. Pero mira cuando Moisés se encuentra con el Señor en la zarza. Ahí en el capítulo 3 del Éxodo, versículo 6, dice de esta manera. Y dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Soy el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó eso, se cubrió el rostro. Pero me llama la atención la primera. Yo soy el Dios de tu padre. Y cuando me pongo a ver eso, digo, bueno, el Dios de tu padre. ¿Por qué le agregó el Dios de tu padre? Sencillamente porque el papá de Moisés era levita. Porque cuando tú lees el Éxodo dice, y un varón de Leví concibió a Moisés. Entonces Dios no se ha olvidado. ¿Y sabe qué es lo que pasa con Moisés? Que Moisés tiene el entendimiento claro, educado por un padre levita, la madre esposa de un levita. Y sabe que cuando tú descubres esto, cómo Dios usó ese momento para poder encontrarse con Moisés, lo usó de una manera especial, porque cuando niños lo pusieron en un arca que se la podían haber comido los cocodrilos. Pero mira, una muchacha que era la hermana misma de Moisés fue a traer la nodriza que era la misma mamá de Moisés. ¿Y por qué? Porque los levitas tienen lugar en el territorio de Dios. Y tú eres un levita, tú eres un sacerdote, tú eres alguien que tiene derecho a todo eso, amado hermano. Por eso es que cuando se identifica con él, le dice, yo soy el Dios de tu padre, el que te enseñó. ¿Quién es Dios? Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, de Isaac. Y ese es el Dios que tienen aquellos que han visto a un cojo caminar. Pero tienen a ese Dios ¿a dónde? Iglesia, yo te quiero esta noche, tú no puedes tener a Dios allá en el fondo de tu corazón. Tiene que estar bien claro en tu mente y tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el secreto. Por eso es que Pedro, bautizado por el Espíritu Santo, exalta a Cristo y le dice al pueblo, ustedes lo negaron, ustedes pidieron a Barrabás en vez de él, ustedes hicieron lo que no correspondía, y lo lleva a una esquina del ring. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son ignorantes. La iglesia no tiene que ignorar quién es el Cristo de poder. La iglesia no tiene que ignorar esto. ¿Por qué? Allá en el versículo 13 te lo leo, dice de esta manera. Pedro dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, lo que le dijo a Moisés, ha glorificado a su Hijo, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Oiga, y siga leyendo eso en su casa, le va a interesar. ¿Por qué? Le dijo, este Dios que ustedes tienen por tradición ha glorificado al Cristo de la gloria. Y por eso, este que está aquí, dice el versículo 16, por el poder de Dios caminó.
Por el poder de Dios entró al templo, por el poder de Dios él se levantó gritando, por el poder de Dios ahora alaba al Dios con el que cree. Hermano, ese es el milagro que tú vas a recibir en la iglesia, ese es el milagro, pero vas a saltar como becerro en la manada, vas a brincar de alegría, pero esa es tuya, es tu alegría. Pero cuando la iglesia se compenetra en tu milagro, van a creer y van a saltar todos como becerro en la manada, porque Cristo se va a glorificar en la vida de cada uno de ustedes. Y para ti que estás en la televisión, también Dios te va a glorificar en tu vida. Ese es el Dios de poder, ese es el que tú tienes. Por eso tienes que congregarte. Pedro ya no tiene nada que decir. Y voy terminando aquí. Cuando llega, le dice este milagro que ustedes han visto, fue por la fe de él. Él tiene confirmado un nombre, ya no le dicen el cojo del templo, ya no es el cojo, ya tiene un nombre. Y se le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron, así también sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, avivamiento en la iglesia. Este versículo no tengo que predicarlo, usted lo tiene que leer. Para que sean borrados tus pecados y vengan del Señor los tiempos de refrigerio. La iglesia clama, necesita los tiempos de refrigerio. Yo no sé cuál sea su problema esta noche, pero regáleme 5 minutos de su tiempo porque quiero orar por usted. Usted no está cojo, usted no está mudo, usted no está sordo, pero tiene un problema, cualquiera que sea. Y yo le voy a dar 1 minuto para que le pida al Espíritu Santo por qué quiere venir al altar a orar. Y comience a orar ahora. Padre bueno, gracias. Un milagro, es un milagro. Sobrenatural, es tuyo. La alegría de un milagro es extensivo en alegría a otros. Pero aquí en la iglesia puede ocurrir, o tú en la televisión que estás escuchando este mensaje, no por casualidad, tienes un problema. Yo estoy llamando al altar, pero tú en tu corazón piensa y razona este punto. ¿Qué hago? Yo solo. Dobla tus rodillas y comienza a pedirle al Señor, ¿qué tú quieres? Y conforme el Señor va poniendo en su corazón, y usted descubre que es una necesidad, como Moisés fue al altar, como Moisés iba a la Shekinah de Dios, como iba Pedro y Juan al templo a orar. Solo vente al altar, pero trae tu petición, tráela. Si no la tienes, no vengas. El altar es de Dios, no es mío. El altar es del Señor y Él te va a resolver el problema. Yo quiero preguntarte si comprendiste esta noche cuánto se tardó después de las palabras de Pedro el milagro para que caminara el cojo. Yo no sé si fue como un relámpago, ni sé si pasaron 30 segundos, no lo sé. Lo que sí sé, que tú obras, Dios, a tu manera. Pero que tú quieres tener un encuentro con cada uno de tus hijos en clamor. Porque cuando Moisés recibió en la zarza, yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, de Jacob, y soy tu Dios, Moisés. Cuando Moisés creyó esto, su vida cambió. Y fue un hombre que ganó tantos méritos, y uno de ellos que todavía
está por cumplirse cuando sea uno de los grandes testigos de los olivos de Dios. Cual sea tu problema, Dios te lo puede resolver en segundos, en minutos, en horas, en días. Lo que sí sé que tienes un encuentro con Dios cuando tomas una decisión, cuando esa decisión viene a tu corazón, cuando esa decisión la plasmas en una idea concreta de la fe, diciendo: voy a ir donde el que todo lo puede. Porque yo llamé al altar como ministro, como Pedro llamó a los que lo oyeron, solo para decirles: no somos nosotros, es el Dios que todo lo puede quien te hace el milagro. Mira, Padre, las rodillas dobladas. Escucha, Señor, este clamor. Yo te ruego, mi Dios amado, que inclines tu oído y este pueblo, Padre, lo oigas. Yo no sé cuál sea su problema. Me es difícil saberlo, pero tú sí lo conoces, Señor. Tú lo estás oyendo. Tú, por lo que yo he dicho, Señor, no estoy persuadiendo, estoy sencillamente explicando tu palabra. Porque aquel hombre que no iba a cambiar jamás, porque era un cojo de nacimiento, tú lo cambiaste en segundos, Señor.